Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por estar en esta rueda de prensa. Hoy, una vez más, nos hemos vuelto a levantar con retrasos en las cercanías, con problemas e incidencias en las cercanías, en concreto en 4 líneas de cercanías, en la línea C3, en la C4, en la C5, en la C10. Problemas que han supuesto retrasos importantes otra vez a personas, a familias que tenían que ir a trabajar, a estudiantes que tenían que ir al colegio, al instituto, a la universidad, a personas que iban a trabajar, su puesto de trabajo y que otra vez más llegan tarde y tienen que dar explicaciones. Y esto, sinceramente y llanamente, es inasumible e inaceptable en una comunidad de Madrid que pretende ser referencia a nivel económico, a nivel sanitario, educativo y de transportes. Pues desde luego esto no es un ejemplo para nadie ni podemos permitir que siga produciéndose. El servicio de cercanías durante los últimos años se ha ido degradando de forma sistemática. Ese servicio de cercanías, del que podíamos presumir hace ahora 20 años, pues se ha visto sumido en una serie de recortes muy importantes, en una caída en las inversiones pues, dramática, en una falta de mantenimiento muy importante y, sobre todo ello ha generado retrasos cada vez más importantes en las estaciones de las cercanías. Por eso les quiero anunciar una propuesta que vamos a presentar a lo largo de los próximos días, que tiene que ver con exigir a Renfe un compromiso de puntualidad también en las cercanías de la Comunidad de Madrid. Que el Consorcio Regional de Transportes exija a Renfe un compromiso de puntualidad, de forma que, si hay retrasos superiores a 15 minutos, se reintegre íntegramente el precio del billete de cercanías. Esa va a ser nuestra propuesta. Eso es lo que queremos exigir a Renfe, exigir al Consorcio Regional de Transporte, porque no podemos permitirnos que tengamos un operador, un prestador de servicios en la Comunidad de Madrid, como es Renfe, que acumule retrasos de 15, 20 minutos, media hora y aquí no pase nada. Y nadie exija penalizaciones, nadie exija consecuencias, nadie en definitiva tome cartas en el asunto y coja las riendas de este problema. Por eso, insisto, vamos a pedir en esta propuesta que vamos a presentar en la Asamblea de Madrid que el Gobierno traslade al Consorcio Regional de Transportes esta exigencia. Que Renfe se comprometa, al igual que hace en otros servicios de larga y media distancia, se comprometa a reembolsar el 100% de los billetes de cercanías cuando ese retraso sea superior a 15 minutos. Esa es nuestra propuesta concreta frente a la falta de propuestas del resto de formaciones políticas. Llevamos demasiados años escuchando propuestas, promesas con respecto a las cercanías. Desde el año 2009 que se firmó aquel famoso plan o ese famoso acuerdo entre los viejos partidos, PP y PSOE, Esperanza Aguirre, el señor Blanco, firmaron un acuerdo para las cercanías de la Comunidad de Madrid, no sé si se acuerdan, por un valor de 5.000 millones de euros. Bueno, pues de ese plan no quedó nada. Se prometieron 25 estaciones de cercanías, solo se construyeron 2. Se prometieron 110 kilómetros de nuevas vías y solo se construyeron 10. Bueno, pues como estamos cansados, y no solamente nosotros, sino los usuarios, sufridos usuarios de cercanías en la Comunidad de Madrid, de tantas promesas, lo que queremos es cosas concretas que beneficien a los usuarios de cercanías y que pongan a la cercanía de la Comunidad de Madrid al nivel que se merece y al nivel al que aspiran los madrileños que lo usan, que por cierto son casi 1 millón de madrileños al día. Eso por un lado, con respecto a las cercanías, esa es nuestra propuesta, ya les digo que la registraremos en los próximos días aquí en la Asamblea de Madrid. Con respecto a este jueves, al pleno de esta semana, como saben, pues llevamos preguntas al Gobierno de sesión de control y también llevamos 2 iniciativas largas que debatiremos seguramente por la tarde. Esas 2 iniciativas tienen que ver, una de ellas, con nuestra ley de protección al denunciante de corrupción política. Como saben, esta ley se tomó en consideración hace ahora algo más de un año, aquí en la Asamblea de Madrid. El PP, por cierto, votó en contra de proteger a los denunciantes de corrupción política en la Comunidad de Madrid. Y PSOE y Podemos presentaron sendas enmiendas a la totalidad que han paralizado la tramitación durante más de un año. Bueno, como parece que no tienen demasiada voluntad de activarlas ellos mismos y de debatir esas enmiendas a la totalidad, hemos tenido que activarlas nosotros. Y este jueves intentaremos superar ese trámite de las enmiendas a la totalidad de PSOE y de Podemos y conseguir que se siga tramitando esta ley de protección al denunciante. En España solamente, o mejor dicho, en todos los países de la OCDE, solamente hay 5 países que no tienen una ley de protección al denunciante de corrupción, ya que no saben cuál es uno de ellos. España. España no tiene a día de hoy una ley de protección al denunciante de corrupción y mucho menos la Comunidad de Madrid. Está dentro de las mejores prácticas marcadas desde la Unión Europea
que se ponga en marcha ese tipo de legislación, ese tipo de figuras de protección al denunciante, de corrupción, figuras independientes, figuras que estén elegidas por mayorías cualificadas por la Asamblea de Madrid y que ofrezcan una garantía de anonimato a los denunciantes, que protejan sus derechos civiles, por supuesto, pero también sus derechos laborales, que tengan asistencia jurídica, que tengan asistencia psicológica en el caso de que haga falta, cuando hay presiones por parte de los corruptos para que no hablen, para que no levanten la liebre, para que no levanten las alfombras. Bueno, todo eso hay que ponerlo en marcha en la Comunidad de Madrid y es urgente. Y se nos acaba la legislatura y seguimos con esta ley empantanada por culpa de unos y de otros. Queremos ponerla en marcha y por eso la debatiremos este jueves en la Asamblea de Madrid. Es urgente y sobre todo es imprescindible para acabar con la corrupción en la Comunidad de Madrid, en las administraciones, que haya una figura de un defensor del denunciante independiente, elegido por la mayoría de la Asamblea de Madrid, que tenga recursos y que ofrezca garantías a los funcionarios de la Comunidad de Madrid, a los trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid, que conozcan casos de corrupción, que tengan indicios de que se puede estar llevando a cabo alguna trama de corrupción dentro de la Administración y que quieran ponerlo en conocimiento de un órgano independiente. Vamos a debatirlo, por tanto, este jueves en la Asamblea de Madrid. Espero contar con el apoyo del resto de formaciones políticas, pero en cualquier caso el PP tiene una nueva oportunidad para retratarse en materia de regeneración política. Ya votó la semana pasada en contra de la limitación de mandatos, de la propuesta de Ciudadanos, ya votó hace un año y pico también en contra de esta iniciativa de proteger al denunciante de corrupción política en la Administración regional. Bueno, pues tiene la enésima oportunidad de demostrar si es verdad eso que dice de hechos y no palabras. Bueno, pues hechos y no palabras es votar a favor de que se tramite esta iniciativa este jueves, el jueves que viene. Veremos, como digo, qué hace el Partido Popular, qué excusas inventa o, por el contrario, si cambia de criterio y por fin acepta que se tramite esta ley. Y la segunda iniciativa larga que presentamos para este jueves tiene que ver con el mundo rural en la Comunidad de Madrid, con los municipios de menor población, en los que, bueno, pues durante los últimos años, yo diría que históricamente en la Comunidad de Madrid han sido los grandes abandonados. Queremos apoyar a los agricultores y a los ganaderos de nuestra comunidad. Tienen los mismos derechos, deben tenerlos que el resto de madrileños, aquellos que han decidido vivir en la ciudad en lugar del campo. Bueno, pues no tienen por qué verse más favorecidos por las políticas públicas de la Comunidad de Madrid. Por eso queremos apoyar al tejido pues rural, digamos, empresarios, familias, jóvenes que quieren seguir viviendo en sus municipios, en sus pueblos y que se ven abocados a tener que abandonarlos, a todas esas personas, a todos esos madrileños que son igualmente ciudadanos libres, iguales y con los mismos derechos en la Comunidad de Madrid. Queremos también apoyarles con una iniciativa que, por un lado, lo que exige es que se cumplan los plazos para el desarrollo del programa de desarrollo rural en la Comunidad de Madrid. Como saben, son programas de 6 años de duración. Este, en concreto, es del año 2014 al año 2020 y el grado de ejecución es ridículo a día de hoy. Estamos en 2018, han pasado casi 4 años desde la puesta en marcha de este PDR, de este programa de desarrollo rural, y el grado de ejecución es verdaderamente ridículo. Queremos que la Comunidad de Madrid se comprometa a ejecutar en tiempo y en forma el programa de desarrollo rural en la Comunidad de Madrid. Queremos también que se comprometa a pagar por adelantado las ayudas que vienen de Bruselas y que no reciben hasta bien entrado el año, cuando hay casos de sequía como el que hemos vivido y estamos viviendo en la Comunidad de Madrid, a pesar de las nevadas. Queremos que la Comunidad de Madrid se comprometa a adelantar esos pagos. Queremos también, y lo incluimos en esta proposición, recuperar los convenios, el convenio que había en la Comunidad de Madrid para hacer más accesibles los seguros agrarios en la región. Ese convenio se rompió hace ahora 6 años, si no recuerdo mal, y no se ha recuperado, y eso está impidiendo que muchos agricultores y ganaderos puedan acceder a seguros que cubran la pérdida de sus cosechas, que cuando hay nevadas, cuando hay granizo, y eso al final puede dejar una situación muy precaria a miles de agricultores en la Comunidad de Madrid. Por eso proponemos que se recupere ese convenio con Agroseguro. Y por último, pedimos también crear una mesa de trabajo específica sobre el mundo rural en la Comunidad de Madrid, en la que estén incluidas agricultores y ganaderos de la región, que parece que es de sentido común, pero no existe. Hace falta contar con los agricultores y sus ganaderos para ver qué opciones y qué alternativas existen a su situación, a su precariedad, a sus modelos de vida en estos municipios, en estos pueblos, y sobre todo, cómo entre todos podemos construir una comunidad sostenible. Que quien quiera vivir en un pueblo pueda vivir en un pueblo, que quien quiera tener un modelo de negocio basado en la agricultura y la ganadería pueda hacerlo, y el que quiera vivir en la ciudad también pueda hacerlo. Esto es, en definitiva, lo que llevaremos al Pleno. En cuanto a las preguntas que haremos tanto a la presidenta como al Consejo de Gobierno, pues la que haré yo
a la presidenta regional tiene que ver con el cupo vasco. En concreto, voy a preguntar a la presidenta regional si considera que la negociación del cupo vasco va a afectar negativamente a la financiación de la Comunidad de Madrid. Nosotros entendemos que sí, pero queremos saber si la presidenta opina lo mismo o considera que esta negociación del cupo vasco por parte de su partido no va a afectar para nada a la negociación futura del modelo de financiación en la Comunidad de Madrid. Esa será mi pregunta, y las dos preguntas que haremos a los miembros del Gobierno, una de ellas tiene que ver con las medidas que se están adoptando, si es que se están adoptando algunas, para dar cumplimiento a la ley de gratuidad de libros de texto en la Comunidad de Madrid. Como saben, es una ley presentada por ciudadanos, impulsada por ciudadanos, pero que a día de hoy necesita un desarrollo reglamentario, necesita ponerse a punto para que cuando empiece el curso escolar en septiembre tengamos todos claro acerca de cómo aplicar esa ley, a quién va a beneficiar, cómo se van a acoger las familias a ese sistema de préstamo de libros gratuitos, en qué condiciones pueden acogerse. Bueno, todo eso tiene que venir desarrollado en un reglamento y queremos preguntar al consejero de Educación pues qué han hecho en estos últimos meses para poner a punto y para poner al día esta ley. Y la tercera y última pregunta tiene que ver con el cuerpo de agentes forestales en la Comunidad de Madrid. Queremos saber en concreto qué medidas tiene previstas adoptar el Consejo de Gobierno con respecto a los servicios que prestan los agentes forestales en la Comunidad de Madrid. Eso es todo, eso es como va a quedar por nuestra parte el pleno de este jueves y como siempre, pues cualquier pregunta que tengan, encantado de responder. Sí, hola, buenos días. Yo quería formularle dos preguntas. Por un lado, en cuanto a su propuesta en el tema de las cercanías, quería saber si lo que ayer anunciaba el ministro de Fomento le parece suficiente o espera que se pueda convertir en realidad en un futuro breve, y en qué situación consideran ustedes que están las cercanías. Y después, en otro orden de cosas, ayer ustedes pidieron en la mesa de la Asamblea un informe jurídico para reconsiderar la comparecencia de la señora Cifuentes. Quería saber los motivos. Con respecto a la propuesta del ministro, es que ya hemos conocido muchas otras propuestas de otros ministros que luego no se han traducido en nada. Hacía antes referencia a la propuesta y al acuerdo incluso entre el ministro de Fomento en aquella época, el señor José Blanco, y la señora Aguirre, un acuerdo que anunciaron a bombo y platillo, que tenía un valor de 5.000 millones de euros y que no se puso en marcha. Eso ya lo conocemos. Pero también conocemos las reivindicaciones históricas y vemos cómo gobiernos, a pesar de ser del mismo color político, no han hecho absolutamente nada por el cercanías en la Comunidad de Madrid. Si es verdad lo que anunció ayer el ministro, fantástico, que lo ponga en marcha, que nos lo cuente en concreto el próximo mes de marzo, que es cuando ha anunciado que va a presentar el plan de cercanías para la Comunidad de Madrid, y sobre todo que lo ejecuten. Porque no solamente nosotros, yo creo que los usuarios y en general los madrileños están cansados de promesas, de planes de choque, cuando lo que hace falta es una previsión. No consiste en hacer planes de choque cuando el cercanías falla, sino en saber qué quieres que sea el cercanías de la Comunidad de Madrid para los próximos 10, 15 o 20 años, que es lo que no sabe el Partido Popular y lo que tampoco parece que tiene claro el Gobierno regional. Insisto, si se pone en marcha esas propuestas del ministro, pues fantásticas, y seguramente habrá miles de usuarios que lo agradecerán. Y con respecto al informe que hemos solicitado a la mesa, básicamente lo que venimos a pedir es la opinión de los letrados acerca de si es posible o no llamar a la presidenta regional a comparecer en el Pleno. Hay dudas, como saben, el reglamento es un reglamento pensado para favorecer al Gobierno y digamos que intenta aislar en la medida de lo posible del debate parlamentario a los presidentes de la Comunidad de Madrid. Estamos trabajando para reformar ese reglamento, para que no sea así, para que deje de ser así, para que sea un reglamento adaptado al siglo XXI, donde se pueda votar telemáticamente, donde sean preguntas más flexibles, donde se pueda interpelar con más agilidad y donde, por supuesto, la presidenta o el presidente regional puedan comparecer en pleno. Es que yo creo que es el único parlamento donde no comparece el pleno o no está obligado a comparecer el pleno, la presidenta en el pleno. Aún así, queremos preguntar a los servicios jurídicos de la Cámara si es posible y en qué casos se puede llamar a la presidenta regional a comparecer en pleno. Y en función de ese informe, pues actuaremos. Buenos días. Sobre este mismo asunto, mi duda es por qué en un primer momento la mesa desestimó esta petición de comparecencia en pleno. Después Ciudadanos en la reunión de ayer tuvo dudas y por eso pidió el informe. ¿Qué es lo que les ha hecho cambiar de opinión? Por lo menos tener dudas realmente. Y por otro lado, el PSOE también tiene previsto solicitar la reconsideración de la petición de comparecencia de Cifuentes, pero en la Comisión de Investigación de Corrupción. ¿Ustedes desde Ciudadanos también están de acuerdo en reconsiderar esta petición de comparecencia? Con respecto al informe que hemos solicitado, el reglamento, como todas las normas, pueden interpretarse de una forma o de otra, puede haber matices,
Y lo que nosotros queremos es una opinión certera de los letrados que nos digan de una vez por todas si la presidenta puede comparecer en pleno o no, y en qué circunstancias. No quedarnos únicamente en el plano de la interpretación de lo que se ha venido haciendo, de lo que se ha hecho hasta ahora, sino que los letrados, en concreto la Secretaría General, nos diga a la presidenta regional o al presidente regional se le puede llamar en estas circunstancias y bajo estas premisas, ¿no? Y a partir de ahí actuar, ¿no? Pero lo que hemos trabajado hasta ahora ha sido con una interpretación general, que viene, por cierto, arrastrada de todos los años de funcionamiento de la Asamblea de Madrid, pero queremos tener a ciencia cierta una opinión de los letrados basada en derecho, ¿no? Y con respecto a las comparecencias de PSOE y de Podemos, sí es muy sencillo. Lo que tienen que hacer, si quieren llamar a la presidenta regional a comparecer a la comisión de investigación, es presentar las peticiones de comparecencia bien formuladas. No creo que sea necesario más reconsideraciones. Se puede llamar a la presidenta regional a la comisión de investigación si formulas bien la petición de comparecencia. El problema es que estaban mal formuladas y por eso la mesa ni lo aceptó en su día, ni lo aceptará ahora, ni aceptará nuevas reconsideraciones. Yo lo que les propongo a los señores del PSOE y de Podemos es que si quieren llamar a la presidenta regional, están en su perfecto derecho, pero tienen que hacerlo siguiendo los cauces, el reglamento y cumpliendo con las formas que exige el reglamento. Y lo pueden hacer cuando quieran, no hay ningún problema. Quería preguntarle, lo dice que van a reestructurar los próximos días para que haga Renfe lo mismo que hace con los sables, cuando se paga al cliente, pero usted y yo sabemos, y toda la gente que está aquí, me supongo que será una PNL, las PNL que hace no sirven para nada, luego lo denuncian, que aquí aprueban cosas no es nada, aquí hacen cosas para que no sirvan para nada. Bueno, presentamos proposiciones no de ley porque no podemos cambiar las cosas sin estar en el gobierno. Trabajamos para gobernar en 2019 y para estas cosas o estas iniciativas que solamente a día de hoy podemos impulsar desde la Asamblea de Madrid y que no podemos obligar al gobierno de Cifuentes ni al Ministerio de Fomento a que las haga, poder hacerlas desde el Ejecutivo. Utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poner el foco político, el foco mediático en asuntos que nos preocupan y confiamos en que este debate permita o suponga un cambio de criterio en el gobierno regional, en el Consorcio Regional de Transportes y en el Ministerio de Fomento, y que a partir de ahora, igual que se exige la puntualidad en otros servicios ferroviarios de larga y media estancia, también se empieza a exigir en los cercanías. Me parece que es de recibo. En un servicio que se presta en la Comunidad de Madrid, un servicio básico y esencial como es el transporte público, que la empresa contratada para prestar ese servicio cumpla lo que ella misma, por cierto, define en sus tablas de horarios. No estamos diciendo ninguna barbaridad. Oiga, hay unas tablas de horarios en el cercanías que dice que el tren sale a las 7:41 y llega a las 8:23. Yo lo que le pido al prestador de servicios, en este caso a Renfe, es que cumpla con su horario. Y si no cumple, que tenga penalizaciones. Lo que no podemos es estar permanentemente viendo cómo hay retrasos, cómo la gente llega tarde a sus trabajos, llega tarde a sus citas, llega tarde a la universidad y aquí nadie hace nada. Eso es lo que queremos corregir. Y espero que este debate el próximo jueves abra a nivel político esta decisión, esta propuesta, y que el gobierno regional la asuma como propia y la aplique y la implemente. Ese es el objetivo. Cuando estemos en gobierno tendremos más capacidad para hacerlo nosotros directamente sin tener que instar a través de la Asamblea. Sí, nuestra propuesta es, en el caso de que hayas utilizado un billete sencillo, que se reintegre el 100% del billete, y en el caso de que uses abono, que es la mayoría en la Comunidad de Madrid, tengas un descuento en el abono del mes siguiente. Habría que ver cómo se calcula, pero nuestra propuesta va en esa línea. Por un lado, si son billetes sencillos, que se reintegre el 100%, y si tienes un abono y se acumulan retrasos, que de alguna manera se vea reflejado luego en el abono del mes siguiente con un descuento. Lo que no podemos hacer es que los usuarios tengan que pagar las deficiencias de un servicio, las negligencias de un prestador de servicios. Tiene que de alguna manera penalizarse ese servicio y que sean los usuarios los beneficiarios, ¿no? de esa penalización, que en definitiva eso redunde en el bolsillo de los usuarios y sobre todo en el servicio que se presta. Ese es el planteamiento que ponemos encima de la mesa, evidentemente abiertos a debate, abiertos a que el resto de grupos políticos nos ayuden a construir la mejor propuesta posible, a que desde el Consorcio Regional de Transportes también, desde su experiencia, nos digan cuál es la mejor forma de hacerlo, pero desde luego el objetivo es claro. Es que haya penalizaciones, que no puedan irse de rositas aquellos que prestan un servicio deficiente en la Comunidad de Madrid, y segundo, que los usuarios, que los madrileños, no sean siempre los que pagan el pato de un servicio que se presta en malas condiciones. Pues un segundito, es que lo mismo no me he enterado yo bien. Como ha dicho que este jueves veremos, lo que ha dicho es que vas a
¿Ya se ve este jueves? No, la registraremos este jueves, seguramente, y la debatiremos en cuanto podamos incluirla en el registro, en la mesa de la Asamblea. Como ha dicho que este jueves veríamos, pensaba que era que se iba a debatir ya este jueves. No. Este jueves hablamos solamente de protección al denunciante de corrupción y de nuestra propuesta para proteger al sector de la agricultura y la ganadería. Y es por parte de Ciudadanos, luego habrá más temas, ¿no?, de otros grupos. Es una PNL lo que proponemos. Sí, porque ahí no se puede articular una PL para lo que solicitamos en este caso. Ahí es necesario simplemente poner el foco mediático y político sobre estas iniciativas, pero tiene que ser el gobierno el que al final se comprometa a ejecutar mejor el PDR, el que se comprometa a impulsar la mesa de trabajo, el que se comprometa a adelantar las ayudas provenientes de Bruselas. Eso no se puede regular en una ley, tiene que ser el gobierno. Bueno, yo creo que esa es la crónica de un hecho anunciado. Sabían que era irregular, lo hicieron sin permisos, sin licencias, a pesar de todo lo que estaba en contra de ese proyecto, además afectado gravemente por temas de corrupción, y aún así siguieron adelante. Ahora hemos tenido que pasar todos estos años con el coste económico que supone el montaje y desmontaje, y tener que asumirlo como siempre, los de siempre. Los madrileños somos los que pagamos eso, pagamos el montaje, el desmontaje, las ocurrencias de los que presumían de buenos gestores y hacían ese tipo de cosas. Yo confío en que el nuevo proyecto sea definitivo y sobre todo sea positivo para el barrio, que es el objetivo que se busca con ese tipo de planteamientos. Pero desde luego es una iniciativa que llega tarde, que llega mal y que llega como consecuencia de haber hecho las cosas mal los gobiernos del Partido Popular. Una duda que me cuando he hecho las preguntas anteriores, si desde Ciudadanos creen que realmente Cifuentes tendría que comparecer en el Pleno para aclarar este tema de las actas o de nuevo o tendría que hacerlo en la comisión, o con la comparecencia de Garrido fue suficiente. Yo creo que PP y nosotros tenemos dos visiones distintas de la política. La entendemos de forma distinta. Ellos siguen practicando vieja política, se siguen escondiendo, siguen poniendo en marcha toda la maquinaria que tienen a su disposición para evitar que comparezca la presidenta regional. No quieren dar explicaciones. Nosotros vemos la política de otra forma. Si yo algún día soy presidente de la Comunidad de Madrid, estaré encantado de ir a dar explicaciones de cualquier cosa, en sede parlamentaria, de lo que no me pidan, porque al fin y al cabo seré un cargo público y seré el representante de todos los madrileños. Esconderse no es una opción, ni debe ser una opción para los partidos que intentamos regenerar las instituciones y la vida pública. Es más, tendría que ser la propia presidenta la que de motu propio fuera a comparecer a dar explicaciones. Una vez, 200 veces hace falta. No entiendo que haya a día de hoy un presidente autonómico o un presidente de gobierno que se esconda. Ni que se esconda en un plasma, ni que se esconda en unas comparecencias, ni que se esconda en una comisión. No nos podemos permitir como sociedad tener líderes políticos, representantes públicos que se escondan. Eso forma parte y debe formar parte del pasado. Y yo respeto que el PP, el Partido Conservador, siga actuando como tal. Pero hay otras formaciones políticas que entendemos la política de otra manera y que me parece que tiene todo el sentido del mundo que el presidente autonómico venga a dar explicaciones si los grupos parlamentarios así lo piden. ¿Vale? Muy bien. Gracias.